de la coordinación de este curso, de este programa de gerencia educativa que hemos desarrollado desde el programa de posgrado en educación, mención gerencia educativa. Esperamos que todos lo disfruten con el mismo cariño con que el equipo de profesores hemos preparado esta oferta para ustedes, que se nutran de las masterclass que hemos ofrecido para todos. Disfruten. De las masterclass que hemos ofrecido para todos y para complementar, disculpen, es que me están llamando desde el CIAP y no puedo atender. Entonces, fíjense, el curso, el programa de gerencia educativa que estamos ofreciendo para ustedes tiene unas masterclass que complementan los contenidos de los 4 módulos que van a ofrecer nuestros profesores, que son la profesora Alex Agudelo, la profesora Tibainer Labrador, el profesor Guillermo Llaver y la profesora Ercilia Vargas. Todo personal de acá de la UCAP, con bueno, muchísima experiencia, mucha preparación, y vamos a tener profesores invitados para complementar. Les pedimos a ustedes que ingresen siempre a las masterclass y luego a las sesiones de trabajo. En general, los módulos tienen 4 semanas de encuentros, cada módulo, 4 semanas no, 4 sesiones de encuentros, en 3 de ellas o en 2 de ellas va a haber masterclass y en otras van a seguir trabajando con sus profesores solamente. Entonces hoy vamos a tener la presentación de la primera masterclass con el profesor Tulio Ramírez, que nos va a presentar el liderazgo del director, tipos y retos en tiempos de incertidumbre, y luego van a continuar conectados en la sesión para trabajar con la profesora Alex, ya iniciando formalmente los contenidos del primer módulo referido a la liderazgo, la planificación. Entonces, les presento, paso a presentarles al profesor Tulio Ramírez. Él es sociólogo, abogado de la UCB, magíster en Relaciones Industriales de la UCAP, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad UNED de España. Tiene un postdoctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación en la UCB, es profesor titular de la UCB, de la UPEL y de la UCAP. Es coordinador del doctorado en Educación de la UCB y fundador y es coordinador del postdoctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación de la UCB. Actualmente es el director del doctorado en Educación de la UCAP y fundador y actual director del postdoctorado en Ciencias y Filosofías de la Educación de la UCAP. Es autor de 12 libros, coautor de otros 23 libros, tiene más de 60 artículos publicados en revistas indexadas de prestigio nacional e internacional, conferencista en eventos nacionales e internacionales, director y editor de la revista Arete, que es la revista digital del doctorado en educación de la UCB. En otras palabras, un invitado de lujo a quien le vamos a dar la palabra a continuación. Ustedes van a escuchar la conferencia y luego hay un espacio de intercambio al final de la conferencia. Profesor Tulio, bienvenido. Muchísimas gracias, profesora María Elena, muy generosa por su presentación y buenas tardes a todos los que nos están acompañando en esta oportunidad. Vamos a conversar un poco tema general, ya que a lo largo de esta experiencia de formación van a abordar detalles mucho más específicos sobre el tema de la gerencia educativa. Bueno, vamos a hacer una suerte de introducción muy general de lo que entiendo son las características que asume la gerencia educativa o el liderazgo en las organizaciones educativas en tiempos de crisis e incertidumbre. Debo comenzar diciendo que
En los últimos 50, 60 años, la humanidad ha vivido cambios vertiginosos, cambios que no se habían visto en la historia de la humanidad. Quizás lo más cercano fue en el siglo XV, comienzo del XVI, con la revolución industrial. Quizás eh, la ida del hombre a la luna causó mucha conmoción, pero mm, los cambios que hemos vivido en los últimos 50 años han sido inéditos y todavía esos cambios no han culminado. Están en proceso de evolución y de diversificación. Han habido cambios tecnológicos insospechables hace 100 años, han habido creaciones como el Internet, la inteligencia artificial, que nos ha cambiado la vida en todos los órdenes del quehacer del hombre. Han habido cambios climáticos también insospechados en otras épocas de la humanidad, cambios económicos, cambios políticos, cambios culturales, en fin, cambios civilizatorios que han trastocado lo que era el desenvolvimiento evolutivo normal del hombre en sociedad. Cuando hablo de esto último, me refiero a los cambios paulatinos que la humanidad ha vivido para ir adecuándose a nuevas situaciones y creando nuevas situaciones. Bueno, en los últimos 60 años, esto ha sido lo que se podría caracterizar popularmente como un revolcón de la humanidad. La humanidad ha dado un salto inmensamente grande que ha afectado toda actividad humana, afectado para bien y otras veces no tan bien. Bueno, la administración no es ajena a estos cambios. La administración, la gerencia, eh, ha debido adaptarse a estas nuevas realidades y no solamente adaptarse, a moldarse, a asumir nuevas características ante nuevas realidades. Por supuesto, estos cambios muchas veces son traumáticos, no son cambios paulatinos, son cambios que a veces constituyen verdaderas revoluciones de aquellas concepciones tradicionales de la administración, la época de Fayol, de Taylor, aquella famosísima propuesta de aplicar la ciencia a la administración del trabajo, aquel famoso libro sobre la administración científica del trabajo. Todo eso quedó atrás. Ya la gerencia tiene que adoptar nuevas estrategias, nuevos horizontes, porque los tiempos no son estables. Y sobre todo, cuando hablo de tiempos no estables, eh, a muchos de ustedes les sonará familiar, podemos inclusive estar hablando del caso venezolano como, como parte de esos cambios que en la región se están viviendo y también a nivel mundial. Para facilitar esta conversación, voy a compartir con ustedes una presentación. Esto permitirá avanzar de una manera mucho más ágil. Espero que la estén viendo. Muy bien. Ok, entonces, gerenciar las escuelas en tiempos de crisis e incertidumbre. Pero, ¿qué es gerenciar? Bueno, el, el término más clásico es el proceso de dirigir, administrar y gestionar los recursos. ¿Por qué hay que gestionar los recursos? Porque los recursos siempre son escasos. De tal manera que hay que planificar, hay que coordinar, hay que supervisar, hay que controlar. Este proceso de gerenciar organizaciones, pueden ser empresas, proyectos, eh, es con el fin de lograr un objetivo definido. Si los recursos humanos, materiales, logísticos, no fuesen escasos, pues la gerencia sería una tarea que no necesitaría más que el sentido común.
podríamos soportar pérdidas, podríamos soportar sacrificios de tiempo, porque es lo que nos sobra. Pero siempre la gerencia se ha desenvuelto y es la razón de ser de esta actividad en tiempos de recursos siempre escasos. Un buen gerente es el que optimiza lo que tiene para lograr el objetivo deseado. Y el objetivo puede variar dependiendo de la organización. El objetivo puede variar dependiendo del servicio. El objetivo puede variar dependiendo de la naturaleza del producto que se desea colocar en el mercado. Entonces, todo es gerenciable porque en todas las instancias los recursos tienden a ser escasos. Ahora bien, las funciones de la gerencia general, esto podríamos decir que son las funciones tradicionales, lo que en tiempos de estabilidad los autores expertos en el área de la gerencia han coincidido en que son las funciones propias de esta actividad, la de planificar, la de organizar, la de dirigir, controlar, coordinar, analizar, conducir y contratar. Por supuesto, aquí nos estamos refiriendo no solamente a recursos materiales, sino a intangibles, y nos estamos refiriendo también a recursos humanos. Planificamos, en función de eso requerimos los recursos para lograr la meta o el objetivo que nos hemos planteado. Organizamos esos recursos, contratamos gente que nos ayude a lograr esa meta. Esa gente hay que dirigirla, hay que analizar cada uno de los pasos del proceso de generación del servicio o de la producción, hay que liderar, conducir el proceso y, por supuesto, controlar. Esto podríamos decir que son las 8 funciones típicas de la gerencia, y podríamos agregar en tiempos de normalidad. Siempre inclusive en tiempos de normalidad, los recursos son escasos, por lo tanto, hay que desempeñar la labor gerencial a partir de estas funciones que ya están preestablecidas en la literatura especializada y que ha constituido la materia prima de todos los cursos de gerencia a nivel mundial. Sin embargo, una cosa es gerenciar en tiempos de estabilidad relativa, podríamos inclusive mencionar, porque no hay ninguna época de estabilidad total, pero vamos a llamarlo tiempos de estabilidad relativa. En esos tiempos de estabilidad relativa y en el área de la educación, que es el tema que nos convoca en esta oportunidad, la gerencia supone planificación a mediano y largo plazo, se programa el año escolar, se planifican inversiones para multiplicar el servicio, inversiones para ampliar espacios. Es decir, hay una planificación inclusive de los recursos humanos que se necesitan, los maestros se van jubilando, hay que recontratar, todo eso es necesario planificarlo en función, repito, de los escasos recursos. En tiempos estables, reclutamos a los mejores. ¿Por qué? Porque hay exceso de candidatos en el mercado, todos quieren trabajar, todos tienen credenciales que han acumulado a través de los estudios, hay sueldos atractivos para, para trabajar en el área de educación, se invierte para mejorar la oferta y poder competir con los otros emprendedores que desde la iniciativa privada o inclusive desde la iniciativa oficial están creando nuevas escuelas, nuevas ofertas académicas en tiempos estables.
hay apoyo a los más vulnerables, podemos, eh, mm, eh, diríamos, organizar programas de becas, de comedores escolares, es decir, podemos inclusive diversificar la acción de la escuela en actividades extracurriculares que la hagan mucho más competitivas en el mercado eh, del cual se trate. Y por supuesto, como parte de la actividad gerencial, hay que identificar los riesgos eventuales y las oportunidades de inversión o desinversión dependiendo de las características del entorno y de la dinámica del mercado. Bueno, estas son actividades que mutatis mutandi se llevan a cabo en cualquier gerencia en tiempos de estabilidad, independientemente de la organización. Aquí hablamos de la escuela porque, repito, el aspecto que nos convoca. Pero, ¿qué pasa cuando hay tiempos de crisis? Y de crisis crónica, es decir, de crisis prolongada. Las crisis comienzan de manera sobrevenida. Las crisis no se planifican. Las crisis surgen, bueno, por multiplicidad de factores, pero siempre son sobrevenidas. Nadie las espera. Pueden prolongarse en el tiempo. Por supuesto, esta crisis amenaza la estabilidad y el funcionamiento no solamente de las organizaciones, de la sociedad en general. Y son crisis porque no es posible resolverlas con las soluciones convencionales. O sea, por lo general, cuando tenemos ciertas situaciones de incomodidad, de no cumplimiento de metas, de algunos fracasos en la inversión, hablamos de crisis, pero realmente no son momentos de crisis en el sentido estricto de la palabra. Son situaciones irregulares que se pueden solventar con fórmulas preestablecidas, fórmulas predeterminadas. Hay una situación de crisis cuando los recursos con los cuales contamos no sirven para solucionarla en el corto plazo. Allí sí podemos estar hablando de una crisis. En ese contexto de crisis prolongada, la gerencia, por supuesto, debe adquirir otras características. Las crisis, por supuesto, generan incertidumbre. Si no podemos resolverla de inmediato, entendemos que estamos en una crisis, comenzamos a dudar sobre la eficacia de las soluciones y comenzamos a dudar sobre el futuro inmediato de la organización. Ahora, ¿pero qué entendemos por crisis, por incertidumbre? Bueno, aquí hay tres características, podríamos agregarle otras, pero por efectos de tiempo vamos a centrarnos en estas tres. Hay incertidumbre cuando hay estado de conocimiento limitado o incompleto sobre un evento o una situación. No entendemos lo que está pasando. No comprendemos las causas, no sabemos hacia dónde se dirigen los acontecimientos. Estamos en desconocimiento parcial o total del futuro inmediato, inclusive de las causas de las crisis, porque si supiésemos las causas, pudiésemos tener conocimiento sobre la medicina a aplicar. En las situaciones de incertidumbre no es fácil predecir los resultados o sus probabilidades de ocurrencia. Podemos intentar una solución sin tener la seguridad de si sirve o no sirve. En los momentos de incertidumbre, somos temerosos de dar pasos en falso. En momentos de incertidumbre, hay mucha inseguridad
porque las reglas tienden a irrespetarse. En momentos de incertidumbre generado por la crisis, opera un poco el sálvese quien pueda. Y comenzamos a ser más cautelosos al momento de gerenciar nuestra organización. Si estamos hablando de una escuela, imagínense una escuela de iniciativa privada que vive de la matrícula. Cuando comienza en una situación de crisis social, económica o política a bajar la matrícula, imagínense cómo el gerente de ese momento, aquí hablamos de gerente en términos genéricos, ¿ok? Cuando el director de esa escuela planifique el año siguiente, ¿cómo lo va a hacer? Es decir, llegan momentos en que no tiene respuesta, en que se convierte muy cauteloso al momento de continuar programas o al momento de abrir nuevos programas o de mantener actividades de carácter extracurricular que generan inversión de recursos que no se conoce a ciencia cierta si es posible lograr el retorno. Es decir, comienza a crearse un clima de inestabilidad que impide la certeza que nos puede dar una planificación en tiempos de relativa estabilidad o de relativa certidumbre sobre el futuro. ¿Cuáles son las consecuencias de estas crisis y estos momentos de incertidumbre? Bueno, aquí un poco tratando de mm, ser lo más pedagógico posible, vamos a hablar de tres niveles. A nivel individual, por supuesto, y si muchos de ustedes han sido o son gerentes, directores de escuela, coordinadores de escuela o simplemente gerentes de cualquier organización, lo habrán sentido en mayor o menor medida en estos momentos que estamos viviendo. A nivel individual, mucho estrés y angustia, desconfianza en la institucionalidad, no hay reglas claras o se cambian de manera arbitraria. Hay postergación de planes personales, nuestra vida individual cambia y por supuesto, no solamente problemas de carácter psicológico como el estrés y la angustia, sino también se revierten en problemas de salud física. Como dicen por allí, comienzan a dolernos zonas que nunca nos habían dolido. A nivel social, por supuesto, los momentos de crisis, los momentos de incertidumbre generan inestabilidad política. Migración y desplazamiento, todos saben de lo que hablo. Disminución de la confianza ya desde el punto de vista del colectivo. Ya no sabemos a ciencia cierta quiénes son nuestros aliados y quiénes no. Hay dificultad para la cooperación. Eso es consecuencia de la desconfianza. Y por supuesto, en la organización hay dificultad para la planificación. Disculpen, hay disminución de la innovación. Somos temerosos, cautelosos. Hay dificultad para la gestión de recursos humanos. Si estamos ante una situación, por ejemplo, de renuncias masivas de maestros en nuestra escuela que estamos dirigiendo y no hay demanda de cargos por parte de maestros que estén desempleados, tenemos una situación muy grave. También hay restricción de la inversión. Allí se sacrifican programas que pueden ser estratégicamente muy importantes para la formación de los muchachos, pero la falta de recursos y del personal especializado nos obliga a suprimirlo. Por ejemplo, el acompañamiento psicológico de los estudiantes. En tiempos de crisis, la salud emocional es muy importante. Una escuela
Siempre es aconsejable que tenga un departamento de atención psicológica para el acompañamiento de la población escolar más vulnerable en ese sentido. Bueno, la falta de recursos y de personal nos obliga a cerrar esos espacios y así como ese, otro tipo de inversión. Ahora, el impacto de la crisis y la incertidumbre en la dinámica de la escuela. El aumento de la pobreza impacta en la asistencia y el rendimiento escolar. De hecho, si ustedes son directores, seguramente lo están viviendo. Los problemas sociales y económicos reducen la concentración en los alumnos y generan desmotivación en los docentes. Esto, por supuesto, se entrelaza y concatena con el primer aspecto que estuvimos mencionando. Y, por supuesto, hay apoyo institucional insuficiente. Entonces, lo que decíamos es reducen los programas de atención a nuestros estudiantes más vulnerables. Pero lo peor es cuando la crisis tiene aristas políticas, porque esto de alguna manera se va a reflejar en la interacción cotidiana dentro de los espacios escolares. Entonces, las tensiones políticas se reproducen en el ambiente escolar. Eso es inevitable. Sería muy iluso pensar que las escuelas se iban a convertir en burbujas, donde iban a ser o iban a estar inmunes a este tipo de diatriba, ¿no? En la escuela se refleja. De una u otra forma, lo vemos reflejado, por ejemplo, en la dificultad para abrir diálogos sobre temas sensibles. Hay espacios escolares donde ya hoy en día se prohíbe, unas veces por mandato superior y otras veces por sanidad interna de la escuela, abordar ciertos temas porque levantan mucha sensibilidad. Y por supuesto, el clima laboral es negativo. ¿Por qué me refiero a esto? Porque una de las labores del gerente es monitorear y mantener cierto clima laboral y organizacional que permita nuclear a todo el personal en torno del objetivo común, de la misión última de la escuela, que está centrada en la mejor formación posible de los muchachos. En eso hay que alinearse y todo gerente debería alinear su personal en eso. Pero si hay este tipo de ruido, cuesta mucho lograr esa cohesión en torno a ese objetivo superior. Y esto, por supuesto, dificulta la tarea del gerente en lo más sensible que es el servicio que presta y la calidad de ese servicio. Ahora, ¿cómo gerenciar la educación en tiempos de crisis e incertidumbre? Cuando hay políticas educativas y lineamientos ministeriales cambiantes, llegan circulares, normativas, órdenes, a veces contradictorias, que cambian de un día para otro. Eso dificulta la gerencia. Cuando hay supervisión punitiva, eso genera también un clima de incertidumbre, es decir, se profundiza el clima de incertidumbre no solamente en los dirigentes, sino también en el personal, eh, docente, trabajadores. Y esto no solamente afecta a los colegios de iniciativa privada, también a los públicos. Surgen más restricciones, muchas iniciativas que en tiempos de estabilidad es posible llevar adelante, ya no es posible hacerlo por normativas sobrevenidas o regulaciones introspectivas que impiden el desarrollo de esas actividades. Cuando hay cambios curriculares frecuentes y confusos, cuando no se sabe a ciencia cierta cuál es el currículum vigente,
cuando eso ocasiona que se esté temeroso ante una supervisión que simplemente diga usted no está llevando a cabo el currículum vigente, porque al final muchas veces cuesta saber cuál es el vigente. Eh, de esto, bueno, se podría hablar mucho, pero tendrán oportunidad de... Ahora, ¿cuál es la estrategia que yo recomiendo a estos gerentes educativos, gerentes de escuelas, directores de escuelas? No hay recetas para ello. Es decir, cada organización, a pesar de que están compartiendo un entorno eh, lleno de incertidumbre, a veces hostil, inhóspito para el desarrollo de ciertas iniciativas. Cada escuela tiene su particularidad, cada escuela tiene sus propios problemas y, por supuesto, el gerente tiene que echar mano, superarse a sí mismo y establecer las mejores estrategias posibles para llevar adelante esa organización sin sacrificar la calidad de lo que en definitiva constituye su misión, que es la de formar lo mejor posible a sus estudiantes. Repito, no hay recetas estandarizadas, sin embargo, yo me atrevería poco temerariamente a hablar de tres grandes recomendaciones. A lo largo de este curso seguramente les darán mayores herramientas para enfrentar esta situación. Lo primero, el líder, el gerente, debe, en estos tiempos, debe tener mucha empatía y motivación. Nunca perder de vista el compromiso con la misión de la escuela. Es decir, la organización, en este caso el servicio educativo, es el valor superior por encima de todos los problemas, todas las diatribas internas o externas, y para ello tiene que alinear a todo el personal y alinear todos los recursos disponibles en función del logro de ese compromiso, que es la misión de educar. Pero esto se logra, entre otras cosas, con una comunicación efectiva y transparente. No se debe edulcorar la realidad ante nuestros dirigidos, pero tampoco se debe, se deben bajar los brazos, tampoco se debe decretar el cierre de la misión y mucho menos conformarse con prestar un servicio deficiente bajo la excusa de que estamos en una situación difícil. Y eso se logra es con una comunicación muy empática, muy motivante para que sea efectiva y sobre todo debe ser transparente. Y por supuesto, ese liderazgo debe estar abierto a la construcción colectiva para poder alinear a todos los recursos humanos, el talento profesoral, a nuestro personal administrativo y obrero en esa organización que es la escuela. Tenemos que convocarlos a que contribuyan a construir las mejores salidas para ir superando día a día la crisis que se está viviendo. Esta recomendación dista mucho de lo que fue la función que recomendaban los clásicos de la administración científica del trabajo, quienes hacían descansar en la autoridad
y el cumplimiento de las reglas, so pena de sanciones severas para poder llevar la organización a su objetivo último que proponían Taylor, Fayol, inclusive Weber, en esa época de la revolución industrial y en la industrialización que duró en un desarrollo vertiginoso, por lo menos hasta los años 50 del siglo XX. Esa administración tradicional, esa gerencia sobre la base de la autoridad, hoy en día no es lo más aconsejable para llevar ninguna organización. Hoy la confianza eh, sobre el talento humano es lo que da mayores garantías para hacer una gerencia exitosa. El líder debe ser un líder abierto, sin dejar de ser, sin ser necesariamente complaciente, pero un líder que toma en cuenta la opinión de su gente, porque al final la misión es compartida y todos tienen una cuota de responsabilidad para lograr ese bien superior, que si bien en los actuales momentos no necesariamente representa en su compensación salarial lo que se supone debe compensar, pues debe haber lo que llamamos un salario emocional que compensa esas deficiencias. Ese nuevo líder o ese liderazgo se aprende no solamente en la escuela, no solamente en la universidad, sino en la práctica y en la educación que como líderes hemos recibido a lo largo de la vida. Muchísimas gracias y espero haber cubierto las expectativas. Muchas gracias, profesor Tulio. Excelente su presentación y bueno, y todo lo que nos ha hecho viajar y repasar en el tiempo de todas las vivencias que podemos tener trabajando en el sector educativo. Me imagino que nuestros participantes habrán tenido esa oportunidad también y quisiéramos abrir unos 10 minutos de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna inquietud que quiera plantear abriendo su micrófono o por el chat de manera breve, plantear su pregunta. Vamos a darle unos minuticos para ello. Buenas tardes, por aquí. Ajá, mi nombre es María Carolina Martín. Yo soy subdirectora de un instituto de educación superior, Instituto Universitario de Diseño Las Mercedes, un instituto técnico. Tenemos el nivel de técnico superior. Y una pregunta, profe, porque hoy estaba en esa discusión. Yo creo que uno de los roles que quizás yo sumaría a esta conversación es que definitivamente lo que hacemos es tomar decisiones 24 horas al día. Más allá de la autoridad, ¿sí? Yo creo que este es el gran reto de la educación y de los que estamos ejerciendo. Yo le sumaría esa lista, profe, si me permite, profesor Tulio, en la toma de decisiones, porque estamos todo el día tomando decisiones que no son técnicas, muchas de ellas, tienen más que ver con el humano que tenemos enfrente, a quien gestionamos y a quien dirigimos, ¿no? Entonces, yo creo que yo me atrevería a sumar ese valor allí de lo que representa o lo que es el reto de estas nuevas realidades de gestión. Esa es mi participación. Gracias. Sí, Gracias, Martina. no sé si contesto o esperamos que otros participen. ¿Alguien más quiere comentar algo o dejamos al profe Tulio comentar? Si quieres comenta, Tulio, mientras. Sí, eh, efectivamente, María Carolina, ¿cierto? María Carolina, Así eh, es, profe. tienes toda la razón. Bueno, pues yo advertí que no iba a ser exhaustivo porque había Así es. cosas que a lo largo de este curso iban seguramente a tratar con mucho más detalle, pero sí, la toma de decisiones
que siempre ha sido una función de la gerencia. El líder toma decisiones, no delega, no delega en las grandes decisiones porque la responsabilidad de la organización está en sus hombros, pero sí puede consultar en la toma de decisiones, por supuesto. Ahora, en las situaciones de crisis e incertidumbre, muchas veces tenemos que tomar decisiones también de manera sobrevenida ante la vertiginosa velocidad de los acontecimientos. Muchas veces no nos da tiempo de consultar, de pensar detenidamente e inclusive de consultar con nuestros superiores. Muchas veces las decisiones son al momento. Bueno, Así es. allí cuenta mucho lo que podríamos llamar el olfato del líder, la brújula del líder. Y eso tiene que ver con la experiencia, eso tiene que ver con la capacidad de analizar el entorno y la capacidad de ver un poquito más allá de lo que ve en el momento. Así es. Ojo, esas competencias no se aprenden necesariamente leyendo libros. Esa es la vida y esa es tu educación previa como persona, ¿ok? En Así es. todos los ámbitos de tu vida. Muchas gracias, María Carolina, por esa pregunta, porque me dio oportunidad de extenderme un poco. Gracias, profe. ¿Tienen alguna otra inquietud que quieran plantear? Ok. Sí, María Elena, yo lo que quería era felicitar al doctor Tulio. Excelente conferencia en el día de hoy. Nos ubicó en el contexto de la gestión ante la incertidumbre y qué hacer en esos momentos de la incertidumbre en tiempos de crisis como los que tenemos y estamos viviendo actualmente, que muchas veces son confusos, que hay que dar respuestas inmediatas y que todo es para allá y donde muchas veces el elemento político con lineamientos que llegan a la escuela tenemos que acatar y hacer aunque te guste o no te guste, ¿no? Eso nos lleva a pensar que estamos ante una nueva gestión en este momento de crisis y con un enfoque de resiliente que permita adaptarnos pues a los cambios que se están dando en esta materia y bajo llevar adelante sin perder el horizonte la misión formativa y educativa que tenemos. Es decir, es gerenciar en tiempos de crisis sin perder nuestra misión y nuestro horizonte como educadores y gerentes de nuestras instituciones educativas. Excelente intervención, doctor Tulio. Muy agradecida en el día de hoy. Me da paso para iniciar después las actividades que tenemos dentro de unos segundos. Muchísimas gracias. Gracias, Ali. Muy amable. gracias, Alex. Bueno, fíjense, si no hay algún comentario más, vamos a aprovechar este ratito que tenemos, además de reiterarle las gracias al profesor Tulio, que ha abierto de alguna manera incluso los elementos que se van a tratar en los diferentes módulos del curso, de una manera muy interesante y retadora, porque son los retos que tenemos hoy día en nuestras instituciones, y bueno, planteado con mucha claridad y autenticidad, profesor. Te agradezco. Muchísimas gracias. Vamos también a presentarles, tenemos aquí en la sala, gracias. Tenemos dos profesoras más, aparte de la profesora Alex, que va a iniciar con ustedes hoy el módulo 1. Está la profesora Tibaire Labrador y está la profesora Ercilia Vázquez. No sé si tienen la oportunidad de abrir su micrófono, saludar, darles la bienvenida a los participantes. Ya ellas van a estar en el módulo 2 y en el módulo 4. Y tenemos al profesor Guillermo Llaver, que no pudo estar presente en este momento, que va a atender el módulo 3. Entonces, bueno, si tienen la posibilidad, profesoras, de participar. Profesora Ercilia, tiene la palabra.
Bueno, o sea, le iba a dar la palabra a Tibaire, pero igualmente es Usted válido. primero, profe. No se preocupe. Encantada de estar aquí y de escuchar esta conferencia tan interesante de Tulio y un placer pues de estar compartiendo con todo el grupo que va a ser parte de este proceso tan interesante como es la gestión educativa. Y bueno, aquí espero verlos y compartir en todo lo que tiene que ver con la parte de evaluación, que es un tema bastante importante dentro de lo que es la gerencia de la gestión educativa. Y bueno, allí nos vemos y estaremos atentos a todo lo que convenga y que esté relacionado con ese proceso que debemos cumplir dentro de la institución. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde y nos vemos en el módulo 4. Gracias, profesora Ercilia. Tibaire. Bueno, de mi parte, buenas tardes para todos ustedes. Sean todos bienvenidos a este nuevo espacio de formación. Como siempre, un placer escuchar a mi profesor Tulio en cada una de sus presentaciones. Y bueno, tengo el gran lujo de estar compartiendo este programa de formación junto a dos grandes profesores que nos van a estar acompañando, como lo son el profesor Guillermo Llaver y la profesora Ercilia Vázquez, y por supuesto bajo la orientación de la profesora María Elena Villegas y de Mildred, que son las hacedoras de todo este espacio. Me siento profundamente agradecida por la invitación, por la oportunidad de estar con ustedes, al igual que con la profesora Alex. Y bueno, de mi parte, vamos a estar conversando sobre todo lo que tiene que ver, bueno, fíjense la primera palabra, hoy tuvimos una introducción allí a la parte de liderazgo transformador, pero en nuestro módulo lo vamos a concentrar hacia todo lo que tiene que ver con la era digital. Así es que será un placer estar reflexionando, analizando mucho las realidades de nuestros entornos y también visionando qué es lo que tenemos que hacer para construir ese liderazgo transformador que nos invite o que nos procure un aprendizaje en este contexto global. Bienvenidos. Gracias, Alice. Muchas gracias. Tibaire, perdón. Nos queda la profesora Alice, que ya hizo una intervención a propósito de la conferencia del profesor Tulio. No sé, Alice, si quisieras decir algo más. No, simplemente que en breves minutos nos vamos a conectar nuevamente y vamos a iniciar todo el aspecto referido al módulo 1, que es planificación y gestión educativa. E iniciaremos esa parte. Bien. Perfecto. Muchas gracias, Alice. Entonces, fíjense, quedan unos 5 minutos para las 6, 6 minutos para las 6. Les pediría, queríamos dar 5 o 10 minutos de receso. No sé, Alex, si te parece bien que comience tu sesión formalmente a las 6:05 para darles 10 minutos. Sí, no hay problema, no hay problema. Podemos Tomar comenzar a las 6:05. agua, hacer cualquier cosita rapidito, comienza y vuelven a las 6:05, se pueden quedar conectados y vamos a parar la grabación. A partir de las 6:05 continúa la grabación. Invitarles también a recorrer el aula. Ya está allí toda la información del módulo 1. La profesora Alice compartió los recursos, compartió las actividades de evaluación. Ya ella les presentará cuál es la organización que ha hecho. Y también invitarles a la página de inicio, donde está un breve resumen curricular de sus profesores. Bien importante que conozcan su trayectoria, su persona con unas trayectorias relevantes, importantes en el país, interesantes, sus aportes que han realizado en el área educativa. Y bueno, invitarlos a eso. Y volveríamos entonces a las 6:05 ya con la profesora Alex. Nos encontramos. Muchas gracias a todos por estar. Muchas gracias, María Elena. La orden, profe. Muchas gracias al doctor Tulio por su excelente conferencia del día de hoy. Sí. Vamos voy a parar la grabación, Alex, y para que no quede este espacio en la grabación.